Hola a todos, esto es Moby Deep, la tertulia sobre Movistar Team. Aquí estamos, otro día más en el 15º programa, en el único espacio 100% dedicado a Movistar, donde cualquiera podrá participar. Soy Pablo Pastor de Caza Etapas y me acompaña Luis López a Descenso Le Puncher. Hola Luis. Hola Pablo, buenas noches ya a todos los que ya vais entrando en el chat. Y bueno, hoy tenemos una noche un poquito ya para celebrar, que ya tocaba, así que con muchas ganas, ¿no?, de empezar ya este nuevo episodio de Moby Deep. Pero las celebraciones nunca pueden ser perfectas. Ahora tocará hablar de las Ardenas. Ya sabéis, estamos en directo en el grupo de Telegram, Payete Fan Club. Si queréis entrar bien desde el Twitter de Luis, desde el mío, ahí podéis hacerlo. Y aquí podéis comentar las carreras. Es un grupo que no para de crecer. Estás en una carrera sin seguirlo o un día y te vas a los 1000 mensajes. Hay que saber filtrar. Y como ha dicho Luis, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tener un invitado de nivel. Vamos a contar con el periodista gallego Pedro Pablo Alonso. Mirad si es de nivel, que aún no puede entrar porque está cubriendo el partido del Deportivo de La Coruña. Luis, ¿a quién has traído hoy? Esto sube el caché. Sube el caché. Vamos a traer a una de las voces más reconocibles de la radiodifusión gallega. Pedro Pablo Alonso es un clásico de la radio deportiva aquí en Galicia. Hizo durante muchos años Ao Contraataque, ¿no? Uno de los programas de referencia de la radio en su franja nocturna. Podríamos decir, ¿no?, como el larguero de Galicia, de la radio televisión gallega. Y sobre todo un gran amante del ciclismo, como luego ya él nos contará. Y bueno, pues cuando termine el partido del Depor, pues le tendremos por aquí para hablar un poquito de cómo se vivió O Gran Camino desde dentro. Genial. Antes de todo eso, ya sabéis, el programa se sigue aquí en directo en Payete Fan Club. Al día siguiente también se fija dentro del grupo para que la gente que no pueda seguirlo en directo y posteriormente en formato podcast en Caza Etapas. Precisamente tenemos un comentario en Caza Etapas de Óscar Bonilla que nos dice gran programa. Y fue un gran programa dirigido por Adrián y por Luis. Hay que decir que Adrián no está hoy. Yo estaba siguiéndolo desde la distancia. No me leía los comentarios que yo ponía. Hubo ahí un poco de manipulación, pero bueno, se la permitiremos a Adrián. No hay nada más que agradecer en primer lugar a Luis, trayendo gente, la implicación, a Adrián, todos los que estáis siempre siguiendo en directo, todos los suscriptores que la verdad no paran de crecer, las escuchas. Cuando empezamos con este proyecto no nos creíamos dónde íbamos a llegar aquí y muchas gracias a todos. Sin todos los que estáis escuchándonos, sin Luis, sin Adrián, no sería posible. Sin Peter, que esperemos que vuelva, y sin Movistar for Ride, que también lo tendremos por aquí. Vamos ya al tema. Empezaremos hablando de las Ardenas, porque fue la última carrera y porque ya sabemos que el invitado se incorporará después. Esas Ardenas que fue, la verdad, la Amstel Gold Race una decepción total. Se partía con un líder, se decía que su objetivo, Rulladria, hay que hablar claro. En el grupo de Payete Fan Club han ido poniendo esas declaraciones de principio de temporada en el que decían que sus objetivos de esa primera parte era la Strade Bianche y las Ardenas. Y de momento lo que vimos ayer, nada de nada. Una 27ª posición que, Luis, ¿qué te supo esa carrera? Pues sabe a poco, no nos vamos a engañar. A ver, yo tampoco ya a estas alturas de temporada y ya viendo, ¿no?, el estado de forma de qué pie va cojeando ya cada ciclista, ¿no?, en este tramo de temporada, la verdad es que esperaba muy poquito de la carrera. Igual que, pues a principios de año, si me hubieses preguntado cuáles son las carreras que quizá más ilusión o más esperanza podría tener en cuanto a potenciales resultados de la M, pues te hubiese dicho que quizá las Ardenas con Rulladria era una no sé, de las carreras que más curiosidad y que más ilusión me hacía. Viendo cómo se ha ido desarrollando la temporada y viendo el estado de forma en el que, bueno, que ha demostrado Rullet a lo largo, ¿no?, de estos 4 meses de carreras, pues hemos llegado a estas. Yo he llegado un poco desinflado, ¿no?, en cuanto a lo que esperar de él y en cuanto a lo que esperar de los equipos, del equipo en estas carreras del norte. Entonces, bueno, yo cuando vi el 7 que llevábamos, o sea,
No sé si está feo decir, ¿no? Lo que puse en el chat de menudo churro. Pero bueno, ya está dicho. Esa fue mi primera impresión. Luego, bueno, empieza la carrera y siempre tienes la esperanza de que pueda ocurrir algo. Nada, conseguimos meter a Marchello en la escapada inicial, que es una cosa que Sí. hemos echado en falta, ¿no? Sobre todo en las clásicas de adoquín, pero luego a 40 kilómetros de meta, ¿no? Cuando ya está ya todo por los aires, con el momento en que cae Jorgensen, Backlén y salta ahí Gregoire y se van con Remco y con Esquelmose, ahí es que ni estuvimos ni se nos esperó. Y luego llegamos al sprint final y no sé si fue ya pues falta de ganas o falta de fuerzas que ni siquiera se hizo, ¿no? Un poquito ese lavado de cara de sprintar y hacer un caja rural, ¿no? Intentar por lo menos, no sé, maquillar el resultado en la Wikipedia con un puesto, pues ni siquiera. Entonces, sí, fue decepcionante, pero también es verdad que tampoco esperaba gran cosa. Por lo tanto, la decepción no fue tal, porque más o menos por desgracia, lo que yo temía. Antes de proseguir con esto, se me había pasado mencionar el contenido del programa, con Pedro Pablo, además de hablar de Gran Camino. También vamos a realizar un debate, creo que muy interesante, que va a ser el de ¿qué es más importante para Movistar? ¿Ganar etapas en Galicia o puestear en el World Tour? También comentaremos la Lieja-Bastoña Sub-23 que se disputó y haremos la previa, a la vez que estamos hablando de las Ardenas, de la Flecha Valona y de la Lieja-Bastón-Lieja, así como la Vuelta a Asturias, que ha confirmado, que parece que va a participar Iván García Cortina. Lo que ibas mencionando, Luis, lo de la alineación, esto yo siempre digo el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, pues dime la alineación y te diré cómo planteas la carrera. Ya hay que ver, al principio ya Moro abandonaba, Serrano, que bueno, se podría decir que ya está pasando sus últimos meses en el World Tour, Pavel Nova, que bueno, está debutando también, no le vas a pedir nada más, Macieyu, que sabes que no es experto en las subidas, por lo tanto, casi que vas con 3 corredores para intentar. Raúl García Pierna tuvo un ataque, más o menos a unos 80 kilómetros en el Cauberg, pero le cogieron enseguida. También se veía a Natnael Tesfachion por delante con Adrià, pero ya a partir de 35 kilómetros que se rompió el grupo, desaparecieron. Desaparecieron las M's. Y ante la semana que es la de Rulla Adrià, a lo mejor nos calla la boca en Flecha y en Lieja, pero de momento en todo lo que lleva disputado, su mejor posición es un décimo en etapa de Oman y 12º en Jaén, que sí, obviamente no es candidato, ni se le ficha como candidato para hacer un top 5, un top 7 o casi que me digas un top 10. Pero al menos, claro, te has dicho lo del Caja Rural en la Wikipedia, pues qué bien le queda a Caja Rural, que te queden, no son solo 3 Cajas Rural delante de Movistar, también hubo 3 Alpecin. Hoy lo voy a decir al revés, en vez de los que han quedado por delante Movistar mejor, voy a decirlo al revés, 2 Grupama, 2 Cofidis, bueno, 2 Astana, es que es mucha tela. Y hay corredores de nivel que esto no es como París-Roubaix o como las clásicas que hemos ido diciendo, la Ichulia, que fue una carreraza. Aquí te encuentras corredores que muchos son prácticamente desconocidos. Estamos hablando de Luis, ¿qué te dice a ti David Toneati del XD Astana? Es que hay hombres, bueno, no sé si el nivel, ya te digo yo que el de la nómina no será igual. O Ioni Zaguirre con esta segunda juventud que está teniendo. Los del chat, lo que queráis mencionar, como siempre, escribidlo y os leeremos. La verdad que Amstel sí que es una carrera que no se le acaba nunca de amoldar a Movistar en los últimos años, desde ya que esa bajada de presupuesto y que ha habido últimamente, bueno, bajada, o que no lo incrementas y los otros sí. Por lo tanto, esta carrera se viene a penar. Y parece que Cian Uijtdebroeks es el que va a ir al rescate, tanto en Flecha como en Lieja, para que no sea, para que no acaben mejor las piedras flamencas que las carreteras balonas. Sí, es que además lo habíamos comentado, que para ser todo una Amstel, este año la participación no llamaba excesivamente la atención. De hecho, es lo que tú has dicho, si te pones a mirar en la clasificación final, ves nombres pues de gente pues muy discretos, ¿no? De clase media, muy media. Pues gente pues del estilo de Alex Baudin, de incluso Oldani,
de Bestringe, de Gal Glibar, es decir, gente muy, muy, muy random del World Tour, incluso de los Pro Teams. Entonces, bueno, y ahora dices que ahora nos tenemos que ponerle la velita a Sancian, de Brooks, que recordamos que nunca ha corrido Sí, ni Flecha Valora ni Lieja. Es ni decir, Lieja, sí, sí. es un melón por abrir. Vamos, no sé en Flecha Valona, no le conozco yo en muros qué tal se puede defender. En Lieja puede hacerlo bien. Yo creo que en Lieja sí que tiene la, ¿no? Es el tipo de ciclista que para una Lieja puede rendir, pero bueno, nunca lo hemos visto, por lo tanto tampoco sabemos, no tenemos, ¿no? Una referencia previa de cómo lo puede hacer, pero bueno, a ver, viendo las alineaciones, si quieres ya lo mezclamos un poco todo, ¿no? Sí, Hablamos sí, de vamos esta antes y mezclando. ya lo Sí. mezclamos con las previas de Flecha Balona y de lo poco que sabemos de Lieja. Viendo las alineaciones, pues tampoco nos podemos esperar, no sé, grandes alegrías. Más allá decían las referencias de Adrià. Adrià, sí, bueno, cuando estaba en Ken Pharma hizo una Lieja, una Lieja, no, una Flecha Balona en la que acabó en el top 12, acabó todo décimo. Sí, Más allá de eso, la verdad es que tampoco ha tenido grandes resultados. Yo le he puesto un listón un poco alto en función también de las declaraciones previas, ¿no? Que él hizo de que este era su objetivo. Le habíamos puesto, ¿no? El nivel, el límite en la flecha balona, ya para sí. directamente que ya no hubiese excusa ninguna. Y llegamos a la flecha y viendo sus resultados pues, de años anteriores, tampoco es que lo haya hecho como para hacernos soñar. Y el resto, pues lo mismo. Raúl García Pierna, Iván Romeo, pues tampoco han tenido grandes actuaciones en estas carreras. Entonces, tenemos el melón sin abrir de Cian y es la ilusión que tenemos, porque si nos basamos en las experiencias previas de estos mismos ciclistas en estas mismas carreras, pues no estamos como para ser muy optimistas, por desgracia. El año pasado Formolo fue 16º, pero ya se ha visto, ¿no, Gran Camino, que el estado de forma de Formolo es el que es. Todo lo Sí, que hombre, sea acabar la carrera sería Seba, un éxito. a ver, el 2019 está muy lejos para Formolo ya, ¿no? Cuando quedó segundo en una Lieja, ¿no? El año que gana Fulsan, recordad que, joder, Davide hace segundo en toda una Lieja, lo que pasa es que fue en el Ya hablaba de la 2019. flecha, ¿eh? De Sí, Fórmula. perdón, bueno, como yo estoy mezclando las dos Sí, carreras, sí, sí, pues, sí. quiero decir, para mí, hablamos del tríptico así Sí, es el trip. Sí, en sí, 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 general, sí. eh, pero claro, ya llovió mucho desde el 2026. Sí, Entonces, yo, para las dos carreras, nos encomendamos a Cian y que sea lo que Dios quiera. sí, la verdad que es lo que decías tú. Rulladria tiene un mejor 12º puesto en flecha. El año pasado fue el 55. Por lo tanto, hay que esperar todo lo que sea con esta alineación top 20. Yo creo que ya lo firmaríamos. La gente, los del chat, ¿qué os parece? ¿Qué resultado veis posible para la flecha balona y para Lieja? Yo para Lieja, porque Iván Romeo no se le adapta, la verdad. Hay que ser también. También participó una vez y abandonó. No le veo yo para, bueno, todo eso. Quiero decir todo lo que sea mejor que un top 20. Tesfachión, bueno, se le está viendo un poco, pero nos dice Chuni, Flecha top 20, Lieja top 30. Yo soy más optimista en Lieja que en Flecha, con Cianoic de Brooks. Sí, Yo creo que Lieja se le con adapta Cian, mejor. sí, yo Sí, creo que con Cian, o sea, yo para la Lieja sí que tengo, sí que voy a ver, igual que para la flecha me voy a sentar a ver el espectáculo, pero sin esperar nada de los nuestros. Para la Lieja sí que voy a estar nervioso, o sea, sí que lo voy a ver con esa tensión de que algo bonito puede hacer Cian, ¿eh? sí, David se nos viene arriba, nos dice que en Lieja un top 10. Yo también puedo ver un top 10, sí, la verdad que sí. Sí, Se ha sí, sí, visto, perfectamente. es una carrera en Lieja que tiene 3.900 metros de desnivel. De hecho, es una Lieja bastante menos dura porque en el 2025 tuvo 400 metros más de desnivel, pero bueno, aún así yo creo que se le adapta. No son ya hemos visto que el hándicap principal de Ciano y de Brooks son los descensos y no hay bajadas pronunciadas como pudo haber en la Chulia. Por lo tanto, yo también apuesto por el top 10. No lo veo irreal, pero en flecha balona sí que estaré echando de menos los años del bala cuando con una pata ya subí hacia Sí. arriba. Se comentaba, Luis, en el grupo, en Payete, la necesidad de tener a Enric Mas en esta carrera. ¿Cómo lo hubieras visto? Porque de hecho, la última participación del Bala, Enrique es de los que le hace la aproximación.
Sí, 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 me acuerdo. Fue el año en el que Valverde progresa y por la acera Sí, y acaba perdiendo con Teuns. De hecho, hay un vídeo que está circulando ahora por redes rememorando esa actuación y es que es muy curioso ver cómo Pogačar se quedaba ahí, se espatarraba a mitad del muro de Wii, era muy curioso. Y sí es cierto que Enrique le hace ahí un trabajo muy bueno a Albala. El problema es que este año no tenemos a nadie a quien hacerle ese trabajo. Entonces, sería o bien para sí mismo o pues no sé. Entonces, no sé yo si Enrique. Bueno, a ver, es que no, tampoco. Igual, si va Enrique, más probabilidades de conseguir un puesto que con el equipo que llevamos, también te digo que seguro. O sea, Enrique si está bien, joder, tiene patas, ¿sabes? Es un tío élite. Pero claro, tampoco sabemos Enrique cómo está al 100%. Entonces, bueno, no sé. ya lo de Rick ya lo hablaremos en otro momento a lo mejor, pero va a ir al Giro muy, muy corto de competición. Yo no soy Muriel ni Velasco, pero la verdad que muy, muy cortito. Por un día. Bueno, ya sabemos que está en altura ahora. Hay gente como Aular, como Cepeda, que están publicando. Pero bueno, ellos sabrán. Tampoco a la Vuelta a Asturias va a ir nadie. Recordemos ese muro de Uy, ese kilómetro 4 al 9,1%, que básicamente es lo que, es lo que va a dictar sentencia, como casi siempre. Y en Lieja también Rulladría su mejor posición es un número 27, que la consiguió el año pasado. Solo está de momento en la prelista Cian, Romeo, que una vez la corrió y una vez abandonó, y Rulladría. Por lo tanto, hay que confiar todo, todo a Cian. El resto del equipo ya estará enfocado a Romandía, por lo tanto, difícil que veamos de nuevo a gente como Raúl García Pierna. Pero bueno, imaginamos, sí, Formolo, que puede estar por ahí. Nos dice Gorka, Romeo si lo llevan es por algo. Explícate si quieres, si lo llevan es por algo. A lo mejor, no sé si le llevan porque ven que el equipo está bajo para estas carreras, si ven que el propio Romeo no ha hecho ninguna clásica y también ha de dar la cara en escenarios más importantes, porque en forma se le ha visto, porque luego ya va a ir a la Dauphiné, que ahora que cambia este año de nombre, tampoco será el Delfinado para Lix, pero hay que ver lo que nos puede dar Romeo. Yo creo que Romeo mejor en Lieja que en Flecha. Sí, 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 totalmente. A ver, en O Gran Camino se lo ha visto muy bien. Yo creo que incluso mejor de lo que él esperaba estar. Hmm. Cuando en la primera etapa de O Gran Camino, ya, bueno, spoileamos un poco, ¿no? Sí, Abandona entre comillas, ¿no? Levanta el pie una vez que tiene el percance en la contrarreloj. Yo creo que ni él mismo esperaba luego que iba a estar tan bien, porque igual no sé, o sea, si se llega a haber visto o si llega a haber sabido que iba a estar tan bien, no se hubiese arreglado tan pronto. Al final, hubiese incluso podido, quién sabe si no hubiese podido estar peleando por el podio con Pinarello. A ver, ahí en la etapa de Ourense, en cabeza de meta lo hizo, o sea, joder, yo pensé que iba a perder muchísimo más, estuvo dando la cara, en Tanta Tecla también, es decir, con piernas llega. Ahora, no sé yo si con las suficientes piernas como para pensar en algo gordo, ¿no? En Lieja. Para hacerlo bien, a ver, Romeo es un superclase. O sea, si está bien, va a dar la cara siempre. ¿Hasta qué punto? No sé. Si a lo mejor, vamos, trabaja, si al final apuestan por Cian, ahí tiene un gregario de lujo también. sí, sí. Entonces, bueno. O sea, un Romeo nunca sobra en ninguna carrera. Ya más allá de incluso del aspecto deportivo es lo que, joder, lo que transmite, ¿no? O sea, parece que cuando Iván está en una carrera, impregna no sé, de una atmósfera, ¿no? Al autobús, que se compite, ¿no? Parece como que la gente está más motivada y hay menos relajación y hay más exigencia. O sea, ya sabemos o sea, a Romeo se le acusa mucho de ser un flipado, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y efectivamente, es un flipado, pero para lo bueno y para lo malo. Es decir, para lo malo es muy negativo, se flagela mucho, pero para lo bueno también. Es decir, cuando está Romeo no hay relajación posible. El tío se exige muchísimo a sí mismo y exige mucho al equipo. Entonces, incluso como motivación, ¿no? Como factor motivacional, pues está muy bien también que Romeo esté en la Lieja. Nos decía Gorka, hablando de Romeo, después de los 4 primeros ahí en O Gran Camino, imagino que se refiere. Y también volviendo un poco al equipo de que ha ido disputando, nos dice Chuni que coincido con Luis.
hay corredores que este año acaban, esto también dará para un día que no haya muchas carreras, hemos de hacer ya un especial del mercado y de las renovaciones, porque acaban 11 corredores contrato. Y hay dos que, bueno, de hecho, hay tres que estuvieron en Amstel, como son Tesfacion, bueno, cuatro, perdón, Tesfacion, Macieyu, Gonzalo Serrano y Manlio Moro, que se ha visto, es que ya se está viendo, bueno, aún estamos ya acabando abril y hay, no sé Luis qué te parece, pero Gonzalo Serrano y Manlio Moro, no sé qué ha de pasar. Es uno de los debates recurrentes de Payete Fan Club. Yo a Serrano no lo veo para nada renovando. Nos dice Rubén, esos dos están fuera sí o sí. Ayer se planteaba, dice David, no renovados de calle. Ayer se planteaba la casuística de que a lo mejor, como Manlio Moro se presupone que no pide mucho dinero, se le puede dejar a fin de dejar espacio para otros salarios más elevados, pero yo es que en 3 años que ha estado, nos dice Alejandro, sangre joven nueva. Yo estoy con Alejandro. Has tenido 3 años a Manlio Moro y no ha habido un progreso de absoluto. Es que no ha habido yo no he visto un mínimo progreso desde el primer año al tercero, para nada. Yo en el resto de hombres, Tesfachión, los que ha habido, los que hay, Macieyuk, desde luego, tiene presencia, pero no, a mí decepción absoluta. Sí, yo creo que ninguno de los dos va a estar el año que viene en el equipo. Gonzalo Serrano te diría que le va a costar encontrar incluso sitio en las Pro Series, en un Pro Team, porque es que lleva 2 años en los que es Sí, que no ha demostrado absolutamente nada. Yo ahora mismo a Gonzalo Serrano no le veo con hueco ni en Caja Rural, ni en Kern. Bueno, a ver, ojalá, ¿no? O sea, yo no quiero, yo no quiero que nadie se quede en el paro, vamos a ver, entendedme, pero yo, no sé, el nivel de Gonzalo Serrano de este año y ya si lo unimos al del año pasado, ha es pasado. un nivel muy, muy flojito, muy flojito. Sí, porque los ciclistas suelen ser igual, bueno, cualquier deportista, básicamente. El último año de contrato siempre intentas dar lo máximo para ganarte. Y hemos visto casos también en el ciclismo, como Víctor Lafey, por ejemplo, que luego hizo lo que hizo. Pero no, muy, 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 muy poco. Y a nivel de puntos, que ya no faltará mucho para que venga nuestro invitado, ¿cómo fue en la Amstel? Pues el 27º puesto de Roger Adrià fueron 20 puntos y luego Tesfaction entró el 38 en meta, fueron 10 puntitos más para un total de 30 puntos. 30 puntos en otra clásica de estas World Tour que reparte millonadas. World Tour y Caja Rural que metió a tres tuyos por delante. Eso también ya lo has dicho tú antes. Alex Molinar, Fernando Barceló y Stefano Oldani. Y Luis, ¿cómo está el ranking de la UCI? Bueno, Pues sí, luego ya hablamos de Gran Cameño. Sí, sí, ¿cómo está el ranking? sí, pues hemos vuelto a bajar un par de puestos. Ahora mismo estamos en la frontera, en el último Oh, puesto que asegura licencia World Tour para el próximo trienio, 18º, con 3.021 puntos, a tan solo 21 puntitos del descenso. O sea, tenemos el colchón ahora mismo es como uno de estos colchones japoneses, ¿no? Que es prácticamente dormir en el suelo. O sea, no hay colchón que valga. Y a ver dentro de 2 días en la. Bueno, o sea, igual mañana, o sea, igual de estos días hay en el Tour de los Alpes que los de los está Alpes. F con Sean Quinn. Igual ya ahí nos dan un susto y mucho me temo que después de la flecha balona vamos a estar ahí un poquito en peligro. Veremos a ver. ¿Y ese podium ha variado de los corredores con más puntos? Pues no ha variado los nombres y en los puntos. Iván Romeo sigue siendo primero, ahora con 548 puntos. No ha Segundo sumado. es Despaction con 369 y tercero, que se mantiene Cianuk de Brooks, que llegó a este podium, ¿no?, de la semana pasada, sigue tercero con 271 puntos. Algún día también habrá que hablar porque se menciona mucho en Payete que los puntos no son, y aquí hay gente que es de los que opina tanto a favor como en contra. No quiero decir nombres. Bueno, sí, diré nombres. Aquí veo a uno de los clásicos, a T, también creo que Rubén es de los que suele hablar de este tema. A lo mejor, no sé si Antonio creo que también, no estoy seguro. Que los puntos ahora no son tan importantes, porque hay en total 3 años y únicamente llevamos 4 meses, de aquí poquito ya 5, del primer trienio. Yo soy de la opinión, esto es un dicho que se dice por aquí en mi tierra, que se dice que el que va davant, va davant. Lo que va adelante, va adelante. Si tú ya vas haciendo camino, luego no te preocupas. No, bueno,
Luis a lo mejor sí que quiere volver a esos 2 trienios anteriores, ese último año que fue mortal, porque le vino muy bien, le vino muy bien y a nosotros todos nos daba alegría. Pero el trienio que tuvo el año pasado Movistar fue muy tranquilo. ¿Y tranquilo por qué? Porque en el primer y en el segundo año se hicieron los deberes. Eso es, el año pasado. A ver, para los intereses de mi cuenta, o sea, egoístamente, la verdad que este salseo de que Movistar esté, que sea arriba, Vale. que sea abajo, Sí, puntita arriba, puntita abajo, la verdad que me viene muy bien. A ver, el trienio es muy largo y la verdad que también así se hace más divertido. O sea, igual no tan, o sea, si llegamos al 2028 en esta situación, pues ya no es tan divertido, ¿no? Pero bueno, por ahora, por lo menos para animar un poquito el inicio del trienio, que siempre, pues como que se ve que todo está muy lejos, ¿no? Pues está viniendo bien. Y lo que es verdad, que al principio, bueno, siempre parece que, bueno, queda mucho, queda mucho, queda mucho, pero ya estamos en abril del primer año y al final, pues queda mucho, pero luego de repente te encuentras que estás ya en el Tour de Francia del año que viene y sigues abajo, o te encuentras ya en febrero de 2028 y te pasa como a Astana, que tienes que hacer un último año de superestrés y como decía Chente en esa famosa entrevista, ¿no?, que le han hecho en O Gran Camino, sí. cogiendo aviones de un lado para otro y corriendo la clásica del chorizo, ¿no?, como decía él. Nos Para decía sacar T, puntos. sí, nos decía T que sí que te conviene, sí, a ti, Luis. Hombre, Sí. y Movistar mismo, y a los mismos corredores les convienen. Esto yo no sé si se ha dicho en público o en los medios, pero una gran mayoría de corredores de Movistar Team, cada año que superan los 1.000 puntos UCI, les arrean Ah, una sí. inyección económica. Ah, Sí, no, sí. no sabe. Hay primas. Ah, no sabía yo eso. Sí, 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 por eso que los corredores son los primeros y hay casos en los que no suele verse y otros casos en que sí. Esto no es opinión, ¿eh? Esto es información pura y dura. Que la mayoría de los pingüinos tienen ese plus, por no decir todos, y casi todos los corredores del equipo, vamos. Así que los puntos importan para afuera y para adentro. No, También hubo pues, otra carrera. Sí, sí, Luis. no digo que no tenía ni idea, pero bueno, tampoco me sorprende que ahora mismo, tal y como está montado este circo, Sí, claro. Un cuando se incentivo. renuevan, cuando se hacen los contratos, los agentes, Hmm. pues bueno, es muy. Pues, la verdad es que no tenía ni idea, pero ahora pensándolo bien, es normal, ¿no? Que metan estas cláusulas para sus, ¿no? Para sus chavales. Sí, los de UAE que meterán 3.000 puntos, ¿no? Si no llegas. Sí, claro. O sea, una victoria y 3.000 puntos, y no nada. Otra carrera que se disputó fue la Lieja-Bastoña-Lieja Sub-23, que la corrió el Devo, en la cual se vio también una muy buena actuación, sobre todo del corredor que se está confirmando como el mejor del Devo, el que más está progresando en este tercio de la temporada, que es Cubillas. Estuvo escapado con Héctor Álvarez, que también hizo top 10. Acabó haciendo 17º, se llegó al sprint, pero qué buena pinta de corredor hay con Javi Cubillas. Ruye Pareta tuvo que abandonar, al igual que Eric igual, y Sebastián Castro fue el 68, Lucas Jackson 74 y Daniel Forlín el 76. Ya empieza también el debate de si hay que subir a Cubillas a final de temporada o dejarlo otro añito en la cocina. Yo no pude ver la carrera, No, no, estaba. nadie, no se podía ver. No se podía ver, vale. Es que No, no tenía ni idea si se podía, no se podía ver. Solo hablamos por clasificación. A ver, Javi, ahora mismo, o sea, es de lo más aprovechable, ¿no? De lo más ilusionante que se está viendo del filial. Si ya tiene nivel para subir, no sé. Yo creo que todavía es un poco pronto. A ver, de los chicos del filial todavía no he visto nada de ninguno que me anime, ¿no? A subirlo al primer equipo. De lo poco que he podido ver, que es poco, en las carreras que han ido disfrutando también, a ver, han sido muchas veces haciendo compañía a los del World Tour sí. y haciendo un trabajo muy gris, o sea, con muy pocas, ¿no? Con muy poca oportunidad de poder lucirse. En tu Eh, tierra fue segundo hace poco, en sí, la clásica el de otro Padrón, día punto 2. sí, en la clásica de Pascua perdió ahí el sprint con Matt Wenzel de Kern. Bueno, Que fue pues segundo en la etapa que gana Carlos Canal. sí, 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 O por eso. sea, Ahí no sí fue que contra fue, un manco.
No, 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 no. De hecho, Ken Farman fue a esa carrera con el 7 que luego fue a Buen Camino. Así que, Sí, sí, sí. bueno, iremos viendo. Ahora yo creo que llega un calendario un poquito más adaptado a ellos, creo, y iremos viendo. Pero vamos, de lo hasta ahora, yo creo que de lo más aprovechable y más ilusionante está siendo Javi, sí. Sí, sí. Nos decía Rubén que Jackson estaba en fuga. Sí, buen dato, también lo tenía apuntado. Javi, ganas de ver a Cubillas en Asturias. Rubén también contesta que Asturias es un buen baremo. Estoy de acuerdo porque la participación de Asturias es muy, muy justa, la verdad. Y Alejandro, que el otro día fue con Héctor Álvarez, sí, en la fuga. La verdad que mientras ya viene nuestro invitado, que ya no faltará mucho, si quieres hacemos también la previa de esa vuelta a Asturias, Vale. que una vuelta a Asturias, a ver, que se ha confirmado, parece que la exclusiva que se avanzó aquí en Moby Deep va a acabar haciéndose realidad y va a debutar Pelayo. Además, según la prelista también están Nairo, a ver que la tengo por aquí, un momento. Sí, también está Nairo, Markel Aranaz, Castro, el Cubillas que mencionábamos, Ruller Paretá y hoy ha aparecido en esa prelista Iván García Cortina. Y ahora mismo es que tengo Pro Cycling Stats abierto ahora mismo Sí, sí. y, y ha desaparecido Cortina y ha Ah, entrado Diego Pescador. ¿eso en Pone que serio? hace 19 minutos que se ha actualizado esta información. Esto es otra exclusiva. Esto es primicia aquí en Movidip, ¿eh? Que nos dice Rubén, ojo, Chuni se lleva las manos a la cabeza. Parece que sí, que Diego Pescador ha sustituido a Iván García Cortina. Por lo tanto, habrá que ver al final. Nos dice T que pues ya podrían ir los dos. La verdad que sí. Porque a esta carrera en principio iba a ir el Devo. Yo creo que desde la organización dirían algo, porque ha acabado yendo el World Tour, pero con la alineación que hasta el momento se antojaba justita, la verdad que para ganar difícil, y si iba a Cortina pues podías pescar una etapa, tanto con Cortina, y si ahora va a Pescador, pues con Pescador sí que es para ir a por mínimo, por el podium. Sí, hombre, cambia mucho la perspectiva. Yo ya estaba un poco indignándome, ¿no? Llevaba toda la tarde deseando este momento para sacar toda esa rabia acumulada del lunes joder, la verdad que te cambia la película muchísimo. Ya Diego Pescadores, sinónimo, viendo cómo está la participación de la Vueltina este año, sinónimo de pelear por la general. Sí, sí, yo también, la verdad que yo esperaba ya Cortina para que te indignaros un poco, pero bueno, Pescador pues no está mal. Y dice David que Pescador nos tiene un love, unas etapas ya tenemos por aquí, bueno, ya tenemos por aquí a nuestro invitado de hoy. Tenemos ni más ni menos que a uno de los más afamados referentes de la radio en Galicia, Pedro Paula Alonso. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, digo, buenas tardes. Como estoy aquí metido en la radio aún, me confundo ya qué día es. Venga, Luis, saluda a tu colega ahí. Pues nada, aquí tenemos lo que dije al inicio del programa. Pedro Pablo Alonso es una de las voces más reconocidas y reconocibles del periodismo radiofónico en Galicia. Ahora nos contará un poquito más. Muchísimos años narrando todo tipo de deportes aquí en Galicia y especialmente el ciclismo, del que es un gran apasionado. Doy fe, forma parte de mi liga de Velo Games, con el que carrera tras carrera me veo las caras con él. Y bueno, incluso llegó a ser enviado especial al Giro de Italia cuando participó el Xacobeo. Así que bueno, un placer tenerte, Pedro, aquí con nosotros esta noche. El placer es mío el de poder estar con vosotros. Sí, ya hace tiempo lo del Giro, ¿eh? Ya fue en 2009, ¿eh? Fue mi primera y única gran vuelta completa, ¿eh? Porque he hecho el Giro de Italia, que aquel año para el Sacobeo era muchísimo. He hecho completas dos vueltas a Portugal, una vuelta a Turquía también, porque el Sacobeo de aquellas, pues tenía Hmm. bastante presencia en ese tipo de carreras. En vuelta a Portugal incluso no era por el Sacomeo, era por David Blanco, que corría en un equipo portugués y que consiguió ganarla. Bueno, allí la ganó 5 veces y luego, bueno, vueltas a grandes caminos todos, vueltas a Galicia de aquellas, bueno, muchísimas, bueno, las etapas gallegas de Vuelta a España, muchísima cobertura siempre, algo que me apasiona, ¿no? Como es el ciclismo. Muy bien, Pedro. Cuéntanos un poco sobre ti para la gente que somos de fuera de Galicia.
Ujú. ¿Quién es Pedro Pues, Pablo Alonso? pues nada, yo soy ahora soy el director de un programa de deportes dentro de la Radio Galega. Llevo 25 años ya en la Radio Gallega. Estoy en Crónica Deportiva, dirijo un programa informativo de media hora todos los días. Estuve 7 años dirigiendo el programa nocturno que había, que era de 2 horas por la noche, que se llamaba Contraataque. Luego, bueno, he cubierto muchos eventos de todos los estilos, de ciclismo, de hockey, de fútbol. Seguí al Celta durante unos años también en primera persona. Bueno, Hmm. son ya muchos años de carrera haciendo todo tipo de cosas siempre vinculadas al mundo del deporte. Muy bien, Pedro. Bienvenido a Movidip. Un placer. Estábamos hablando, Pedro, de la Vuelta a Asturias, que ya, bueno, ya ha dicho Luis que Sí, pilotas también en ciclismo, mucho. Y el equipo que puede llevar Movistar, una Vuelta a Asturias, que la verdad que la participación es muy, muy justa. Entre que están haciendo las preparaciones en altura para el Giro de Italia, el Tour de los Alpes está corriendo, también va a haber más carreras, las Ardenas, está la Lieja, Flecha Valona, pues la participación se queda flojita. Las etapas, desde luego, si Pelayo, que yo solo le pido que las acabe, que pueda acabar sin ningún percance, muchas se le adaptarían, porque la primera etapa, 2.800 metros de desnivel, tiene el alto del Fitu, que son 6,6 kilómetros al 8,1, pero bueno, tiene también 4 puertos de tercera. Es de descender el puerto de tercera y acaba un poquito hacia arriba, le iría muy bien. Para Cortina se vería más la segunda etapa, son 2.300 metritos de desnivel, aún así está el alto de la Colladiella, 7 kilómetros, 7,8. A lo mejor pasa un poco como en el Gran Camino. El equipo, si eres ofensivo, equipos World Team, la verdad que hay muy poquitos. Está UAE y está UAE, no hay nada más. El resto, sí. el resto Bueno, de Pro Team. Sí, como, Pedro, habla, sí, sí. como Gran Camino casi, ¿no? Porque Gran Camino estaba Visma, pero Visma la verdad es que casi venía casi con corredores de mayoría, ¿no? Dorhagen sí, pero no venía Sí, con corredores del máximo nivel, incluso UAE, ¿no? No venía tampoco con todos, aunque traía Yates, traía a Vermarque, ¿no? Traía corredores importantes, no es lo mismo. A ver, yo creo que Movistar puede hacer una gran voltina. Hombre, llevar a Cortina, yo creo que ya es obligatorio. Yo en ese tipo de carreras creo que, por ejemplo, comparando con Gran Camino, que estuvo Carlos Canal, que obviamente es importantísimo para él, que fue para Carlos ganar su primera carrera después de tantos tiros al palo, muy sí. importante para la gente de aquí, también para la gente de Galicia, poder tener a su referente, que en estos momentos es Carlos en el mundo del ciclismo. Pero, por ejemplo, Carlos ha sacrificado carreras que a lo mejor sí que podría estar y que en su carrera personal, en su futuro, en lo que se quiere convertir él, es clasicómano, a lo mejor tendría que estar corriendo, ¿no? Como conforme estas carreras europeas de esta pasada semana, ¿no? Que a lo mejor Carlos ha venido aquí, pues porque yo creo que Movistar en España tiene que hacer ese tipo de cosas, porque es el equipo español de Cipro Tour, ¿no? Y tiene que representar un poco y estar presente y crear cantera no solo de ciclistas, sino cantera de aficionados. Y creo que es importante que hayan estado aquí, que haya ganado Carlos, que haya ganado Iván Romeo, que hayan estado implicados, pese a que no tenían a ningún corredor para luchar por la general, porque yo creo que para Romeo, como se demostró, era demasiado duro, a pesar que si no se llega a haber cabreado en la contrarreloj como se cabreó, a lo mejor podría haber llegado como opciones, ¿no? A las dos últimas. Muy bien, Pedro lo ha ligado perfectamente. Dejamos ya esa vueltina que esperemos, si va Cortina, que haya etapas en el zurrón y si va Pescador, ese podium por lo menos de cara a la general. Ahora sí, o Gran Camino, esa carrera que tantas alegrías ha dado a la M con esas 2 victorias. Pedro ha hecho ahora también un resumen por encima. Luis, ¿tú cómo valorarías también la carrera de tu tierra? Pues, hombre, muy positivamente, la verdad. O sea, ya Sí, una vez que vimos la alineación, estábamos muy contentos, ¿no? Del equipo que presentaba Movistar. De hecho, Pedro, aquí en este podcast hemos criticado muchas veces que Movistar no se ha estado tomando este año con la seriedad de vida las carreras, no ya las proseries, sino las carreras un poquito más modestas, ¿no? De punto uno, como fue Terres del Ebre o incluso, bueno, el Gran Premio Miguel Indurain, que es toda una proserie. No se la está tomando con el respeto que debía tomárselas. En cambio, cuando vimos la alineación en O Gran Camino, bueno, es cierto que iban 2 chavales del filial, pero toda la Sí, gente que venía, pues, oye, era ilusionante. Y luego, viendo y lo veíamos como una gran oportunidad, pues, de lo que ha pasado, ¿no? De aumentar la cuenta de victorias del equipo. Es verdad que en el World Tour se está haciendo duro,
no parece que se tenga el suficiente nivel, pero en este tipo de carreras es donde Movistar debe sembrar la base, ¿no? Para, pues lo que decía Pedro, no solo para el crecimiento del equipo, sino para ilusionar también a la afición con victorias. Entonces, yo creo que el desempeño del equipo ha estado muy bien. 2 victorias de etapa. Iván Romeo siendo incluso, bueno, a la última etapa en el Monte Tecla, llegó ahí al Via Crucis, ¿no? A las losetas estas de piedra de adoquín, pues junto con Yates y con Pinarello, con Hagen allí peleando hasta el final. Yo creo que es, no sé, a mí he salido muy reforzado en cuanto a la ilusión con este equipo y demostrando, bueno, que es posible hacer este tipo de cosas en las carreras de casa, que al final, bueno, es que merecen un respeto joder, que es un gustazo para el aficionado, ¿no? Ver al equipo de aquí peleando y no dejándose ir, como ha ocurrido este año en varias de ellas. Sí, yo lo que más criticaría de Movistar de este gran camino sería lo de Iván de la primera etapa, ¿no? Porque sigo pensando que tú te puedes cabrear, pero en una crono no puedes estar hablando por el pinganillo después, estar cruzado como fue cruzado y regalar tiempo. Nosotros hablábamos con Carlos Canal el día anterior a comenzar el Gran Camino y el plan que tenía el equipo era hacer una gran crono con Iván para coger tiempo con Yates, ¿no? Que obviamente ya sabía todo el mundo que era el gran favorito, e intentar defenderlo en las 2 etapas de montaña. En las dos últimas etapas que como se demostró, pues eran las que peor salían a Iván. Y yo creo que si tuvo la mala suerte el pinchazo, pero a lo mejor Iván debió haber minimizado, ¿no? Las pérdidas. Yo creo que ahí Iván pues perdió un poco. Incluso lo entrevistamos en línea de meta ahí justo al pasar y él ya dice, no, aquí esto a trabajar mañana para Carlos, que fue lo que hizo, que yo creo que lo honró muchísimo también ese trabajo en esa etapa de la Marina que acaba ganando Carlos Canal y luego ya veremos si puede una etapa. Yo creo que se cruzó demasiado. Luego lo demás, el equipo. Pues mira, el martes trabajaron para Carlos Canal de forma espectacular. Creo que hay un movimiento en la etapa del martes que para mí es fundamental en la victoria de Carlos, que es cuando ya están a falta de 5 kilómetros y van a hacer un trabajo para coger a los fugados que había. Ataca Nelson Oliveira, y hay un momento ahí que le pasaron la tostada a los demás. Entonces Carlos y el equipo llegó muy relajado o llegó menos esforzado a los últimos metros para que luego Carlos se pudiera imponer y si llega a salir Oliveira bien, se ponía líder y pudo haber ganado la etapa también, ¿no? Creo que fue un movimiento táctico muy bueno. Bueno, de la etapa de Padrón de Iván Romeo no se puede decir nada, creo que fue una demostración de ese ciclista que va a ser. En la etapa de alta montaña, la etapa que acabó en Meda, era muy difícil. Hay que ser un verdadero escalador y creo que Iván estuvo bien, pero que era muy difícil porque no era su puerto. Y creo que en la última intentaron tener protagonismos. Ellos con Tomás Pombo, que estuvo muy bien, el chaval de Carballo también, hay un momento que se pueden atirar para echar la fuga abajo. Antes de llegar en el acercamiento a Santa Teresa, es Carlos Canal el que tira. Y yo ahí sí que pensé, pues a lo mejor ataca a Iván, porque yo creo que en las rampas Iván no es más de aguantar que de atacar, obviamente. Y a lo mejor ahí Iván no se vio con fuerzas, pero se mantuvo bien, como decía Luis, en el grupo importante, y bueno, pues al final ganan los más fuertes en sus especialidades, ¿no? Y yo creo que ahí pues estuvo bien, muy cerquita de los mejores subiendo. A mí lo que me gustó es sobre todo la actitud del equipo, que es lo que le pedimos. ¿Se puede ganar o no se puede ganar? Pero esa segunda etapa que estaba comentando ahora Pedro es el detalle, yo también lo iba a mencionar, el detalle de lo de Oliveira cuando arranca. Tú estás ofreciendo, no estás solo controlando la carrera con Iván Romeo, sino que estás diciendo, venga, aquí yo me la juego. Sé que tengo, es la superioridad que se habla siempre de UAE, de Visma, también ahora Red Bull que parece, Alpecin en las clásicas. Tengo 2 bazas, voy a jugar esta y si no tengo la otra. Y lo que ha dicho muy bien Pedro, dejo la tostada a los demás que trabajen y se vio, la verdad que Canal ganó sobradísimo y ya pudo dar ese paso adelante que todos le hemos pedido, porque luego siempre hay alguien que dirá, bueno, ganó no gran camino, pero ya has ganado, ya has abierto la lata, ya la tienes aquí, Sí, es una carrera profesional, ya la tienes, encima ganó en casa, pero que bueno, imagino también, yo alucinaba, Pedro, cuando he visto esas imágenes de los niños, la gente de Movistar, tú que estás siguiendo la carrera, pues parecían estrellas de Hollywood. bueno, en la salida de Sinzo de línea, que desde allí Carlos, pues era Sí, una locura, ¿no? Porque Carlos obviamente es el deportista más importante que ha dado la villa y de los más importantes ahora de la provincia. Hay que decir que sí, que es ahora en camino. Es que Carlos había tirado ya varias veces al palo. Dos sí, segundos sí, en el sí, sí. Gran Camino, un segundo en aquella prueba de Francia, luego el pinchazo en aquella prueba en Italia cuando iba con Yates, Con que Yates. se llega mano a mano con Yates, esa era la victoria de Carlos en una clásica italiana. Creo que es muy importante que hubiera ganado. Además,
es algo que yo sé, porque alguna vez yo con Carlos ya llevo muchas entrevistas, tengo muy buena relación. Yo sé que a Carlos había una cosa que era que todos los que entraron, no me acuerdo cómo llaman ellos mismos, cómo se llaman ellos mismos, todos los que entraron a la vez en ese año en Los Movistar, Los era pingüinos. el único, pingüinos, los pingüinos, correcto, era el único que no había ganado. Y Carlos es un sí. tío tremendamente ambicioso y te puedo decir que eso no lo llevaba a nadie, que él quería ganar y estaba un poco cansado de no ganar. Y yo creo que fue importante. Yo creo que se precipitó un poco porque lanzó el sprint un poquito de lejos, eran 400 metros, pero dije, uy, que es un poco, yo pensé que lo iba a ajustar más, pero dijo él que los veía que estaban todos fundidos y dijo, mira, yo estoy fundido también, porque luego se demostró que en Padrón no estaba, Carlos no llegó bien, Carlos tenía incluso un proceso de medio alérgico, medio de asma los días antes, estaba un poco preocupado porque pensaba que no llegaba como quería y lo dio todo para conseguir esa victoria. Y yo creo que en lo moral es importante, pero sobre todo, el ciclismo nos has enseñado muchas veces que la primera victoria es muy, 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 muy difícil y que la segunda es más fácil. No creo que pase. No, Carlos es el sexto año de profesional. Aunque tiene 24 años, es el sexto. Estoy seguro que la segunda no va a ser cuando llegue 12 años de profesional, sino que va a ser mucho, mucho antes. Nos decía Rubén, hablando cuando Pedro hablaba de la clásica italiana con Yates, que esa era gratis, qué lástima, lo decía con otra palabra malsonante. Esa la ganaba seguro. En mano a mano con Yates, en una línea de meta que no tenía ningún tipo de dificultad, De ganaba dureza. Carlos seguro y era una prueba importante, ¿no? Eso a mí me dio muchísima rabia, ¿no? Ese día fue tremendo. Y bueno, ahora aparte es que Carlos sabe que tiene que aprovechar este tramo de calendario, porque lo más normal es que ahora, por lo que hablamos ahí en Conchente, es que lo van a guardar casi hasta Vuelta a España. Pues va, que en la Vuelta a España iba a trabajar. Entonces sabe que las opciones de ganar pasan por ese momento y a lo mejor seguramente en las pruebas que haya en el mes de agosto, como estuvo el año pasado en Italia y en Francia, Sí, a lo mejor ahí puede tener algo de libertad, pero ya no le quedaban muchas más opciones para ganar este año. ¿Eh? nos decía Eusebio que serían las meigas. Luis, ¿y a ti qué te parece? Porque ahora nos decía Pedro que él sabía por Carlos Canal que atravesaba un medio proceso alérgico y viral, que claro, si eso no nos llega por boca de aquí de nuestro invitado, tampoco nadie lo sabe, luego a lo mejor no alza los brazos y le caen palos. Es que es lo que hemos dicho también, lo que se le critica un poco todo el entramado de comunicación de Movistar, es que son muy herméticos, es que nos dan muy poca información Pero bueno, con la que es lo normal. ¿Eh? Ningún ciclista, ya, ya te digo bueno, que Carlos ahí no da permiso que el día que llegue a su carrera, que alguien diga que está mal. Él no da permiso a enseñar ningún tipo de debilidad. sí, pero Creo igual a que no ya el día, obviamente, no vas a mostrar tus debilidades el mismo día de la carrera, pero quizá un poco después explicar muchas veces, pues o gente que está en el momento, está lesionada, bueno, explicar un poquito cómo va evolucionando de las lesiones. La verdad es que tenemos muy poca información muchas veces para poder no ya criticar, sino valorar, ¿no? el rendimiento de los ciclistas. Y estoy convencido que muchas veces estamos aquí en confianza, dando palos gratuitos a gente que realmente pues, no está bien físicamente. Entonces, bueno, no sé. Igual se podría. Bueno, Pedro tiene muchísima más experiencia en este mundo. No sé hasta qué es punto se difícil. podría mejorar este aspecto. Nadie quiere enseñar debilidades. Carlos sí que al acabar la etapa de Amariña, cuando nosotros hacemos una charla con él bastante larga, ahí sí que reconoce que tenía esas dudas y de que él no estaba bien, que no llegaba bien, porque incluso le preguntamos por Padrón, porque la etapa de Padrón, que al final iban a hacer una exhibición, en principio era un puerto que era semejante al que se subía en la etapa de Lugo y había una bajada, había muchos más kilómetros de la bajada a la meta, sí, y más de llano, porque en la Marina sí que acaba casi el puerto, bajas y ya llegaba a esa meta, y que se podía, porque estaba claro que ese puerto con mucho lo iban a superar 30, ¿no? Como fue el día de la Mariña, que la carretera no engaña, ¿no? Esos 34 que pasaron ese día, pues más o menos eran los que iban a pasar el día siguiente. Lo que pasa es que Romeo hizo la escabechina que hizo y dio una lección de superioridad. Pero Carlos, decíamos, puede ser favorito también. Carlos, que van a quedar dos seguidas. Y decía, bueno, no, yo llegué aquí, como llegué, vamos poco a poco, ¿no? No hemos mencionado que Romeo fue quinto en la general, Nelson Oliveira fue 11º, pero estuvo en ese top 10, top 5 casi todas las etapas. Pedro, esto lo unimos un poco al debate del que queremos hablar, que a ti, bueno,
La respuesta tuya la sabemos, la de Luis y la mía, la verdad que también. Que de cara a Movistar, Tim, ¿qué crees que le conviene más? Porque puede ser un largo debate. ¿Ganar etapas en Galicia? Quien dice Galicia dice en la Vueltina, en Murcia o en cualquier vuelta por etapas española. ¿O puestear ahora que los puntos UCI son tan importantes? ¿O puestear en carreras World Tour únicamente para sumar? Yo creo que elegir es difícil. Creo que, como dije antes, por filosofía, por cantera, por hacer marca, pues tiene que estar Carlos Canal, tiene que estar esa gente luchando por las victorias en estas vueltas. Igual que imagino que la Vueltina lo van a intentar también. Y obviamente que la victoria de Carlos Canal, que de 14 puntos 14 y puntos. que el 49 de la Clásica de Almería tenga 15, creo que son, una cosa así, pues claro, te hace replantear esas cosas. Pero yo creo que a día de hoy también los equipos y aprovechando también el equipo filial, como ya se puede hacer ahora y como hizo, pues completando plantel, yo creo que por nombre y por cantera tienen que estar y tienen que pelear por las victorias en España. Tú no le puedes decir a Movistar que venga aquí o que le diga al Gran Camino que no viene, o a la Vueltina que no va. Entonces, creo que le estaría haciendo un flaco favor al ciclismo español. Yo creo que eso ni es planteable. Y yo creo que ahora con el número de corredores que tienen, pueden estar en todos lados. Gente sí que se nos quejó en una entrevista que le hicimos que las fechas, el cambio de fechas del Gran Camino a él no le gustaba. Aquí la organización del Gran Camino está muy contenta porque no hubo ni una ciclogénesis, ni una velada, se pudieron acabar todas las etapas y no pasó nada. Pero él decía que por el tema de los puntos y por el tema de la situación, que para completar equipo, venir como equipo, que a él le gustaría venir como equipo más fuerte. Pero es que es muy complicado. Es muy complicado. Aún así, yo creo que llevar un equipo muy bueno, ¿no? Solamente con Romeo, con Canal, con Nelson, que además Nelson es una persona muy vinculada a Galicia, ¿no? Porque él dio el salto al profesionalismo aquí. Yo creo que hicieron un gran equipo. Pero sí que Chente se quejó un poco de eso, de que él prefería las otras fechas. Sería dudoso también eso, ¿no? Yo no sé si es mejor. Yo creo que para Gran Camino lo mejor son estas fechas. Luis, ¿cómo lo ves? A ver, a mí, sobre esas declaraciones de Chente, hombre, yo discrepo, porque, a ver, el Movistar ha corrido en marzo, ha corrido en febrero, o sea, y ha llevado a este tipo de carreras equipos muy justitos, mucho peores que o Gran Camino. Y ahí no había un Romandía a la vista, ni había un Giro a la vista, es decir, siempre va a haber carreras World Tour a la vista. O sea, en este calendario, si no está la Tirreno, no está la París-Niza, si no están las clásicas de Adoquín del Norte, siempre va a haber. A ver, yo creo que no sé si eso es excusa o no excusa. Otra cosa es cómo organices tú tu calendario y qué importancia quieres darle a estas carreras. A mí, por ejemplo, donde esté una victoria que se quite un puesto. Para mí es infinitamente más importante venir a un Gran Camino y ganar 2 etapas, estar ahí en cabeza y estar luciendo maillot continuamente y peleando por cosas importantes, a quedar el 14º a través de Flandes. Aunque, Sí, por lo menos, aunque por lo ese menos es, 14º, 14º puesto, perdón, 14º puesto, te den pues el triple o el cuádruple que acaba, no sé, que ganar una etapa aquí. sí, O por lo sea, menos, es que al final es que creas una cultura. O sea, la cultura, o sea, a ganar se aprende ganando. Tú no puedes desechar la parte del calendario en la que puedes ganar, sobre todo ahora con el nivel que tiene el equipo, que no es. Está o sea, que esté el 18º en la clasificación de la UCI no es una casualidad. Es una consecuencia del tipo de equipo que tenemos ahora mismo. Entonces, si ya no intentas ganar y no pones todo por ganar en las carreras en las que realmente tienes oportunidades, vamos, sí. para mí no hay color, Es que yo independientemente de creo los puntos de UCI. que las alturas, aparte de eso, bueno, por desgracia Movistar ya tuvo que demostrar cuando tuvo que puntuar aquel año del descenso, cuando se hizo famosa la cuenta de Luis, ¿no? Estaba todo el mundo preocupado por los puntos de Movistar. Hombre, yo creo que no se va a llegar a una situación tan extrema, ¿no? Pero a estas alturas no puedes priorizar puntuar en abril. Yo creo que hay que estar, y sobre todo hay que estar en. Hay una crisis tan grande de pruebas ciclistas en España que el ciclismo español no se puede permitir el lujo de que Movistar no apueste por las pocas carreras profesionales que hay. Porque este ciclismo, sin estas pruebas, sin Movistar pierden muchísimo. Es una realidad. No hay más equipos de su categoría, ¿no? Y es el equipo que lidera un poco, ¿no? Es el equipo histórico, es todo, ¿no? Pues yo creo que
Tú le puedes dices a una prueba de estas, eres Movistar y dices, mira, no voy a ir porque me voy a ir a hacer puntos a otro lado. Y, sí, sí. Para mí no al lugar, no, me parece que sería un imposible. Y creo que ese error nunca lo cometería, ¿no? Desde la estructura de Movistar. Yo no sé si, o sea, yo creo que ser, o sea, pues no sé hasta qué punto, Pedro, porque lo que estamos viendo este año es que parece que las carreras españolas al equipo le estorban. Solo basta ver Bueno, qué tipo de ciclistas está viniendo a las carreras pequeñas, digamos, de categoría punto uno, y es que no parece que estén. Muchas veces parece que están viniendo por cumplir el expediente. Efectivamente, como somos el equipo World Tour español, tenemos que estar. Pero bueno, de aquella manera, incluso en esa entrevista que se hizo tan famosa de Chente, me llamó mucho la atención de la manera tan, no sé si despectiva, pero bueno, haciéndola como de menos de la que hablaba del Gran Premio Miguel Indurain. Joder, que es una carrera de las Pro Series, que es la carrera de tu casa, y hablaba como diciendo, joder, pues si esto sigue así, pues tendremos que traer aquí el equipazo y no sí, pero llevarlo a la bueno. Itzulia. Pero como llevar allí el equipazo fuese algo malo. Joder, es que tú Yo no, tienes que llevar al Gran Premio Miguel Indurain al equipazo, que es la carrera de tu casa, joder, que es delante de tu gente, que no te yo creo que es estorba, que es más la un que tienes brindis que al sol ganar. que una realidad. Y yo creo que es más, pues un poco, pues explicar. Yo creo que hay una sensación general en el pelotón que está muy mal organizado los puntos, ¿no? Que nadie comprende eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor es un poco poner más el grito en el cielo sobre que a lo mejor que dentro del ciclismo español, pues a lo mejor la Federación Española tendrá que mover ficha y conseguir que Gran Camino tenga más puntos. O hacer fuerza en la UCI, que es la UCI la que dice que no. Por esa es, bueno, dicen esa imposibilidad que hay, que si está Andalucía no puede haber otra carrera. ¿Por qué no haber otra carrera si está bien organizada? Si tiene un buen recorrido, ¿sí? ¿Por qué no puede haber otra carrera de máximo nivel si los equipos están encantados? ¿No? Yo creo que ahí, a lo mejor lo que se pide, ese levantamiento de voz, es más por movilizar un poco al ciclismo español y decir, oye, no podemos permitir esto. Yo lo que se hablaba antes de si le importan o no las carreras a Movistar, voy a coger unas estadísticas que en el grupo de Payete, Pedro, imagino que te lo habrá contado Luis, ahí Sí, 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 sí. estamos aquí en el grupo, este grupo no para, vinculado únicamente a Movistar, y ha habido un usuario este fin de semana, Joan Lick, que ha recopilado los datos de las últimas 52 pruebas en España, punto uno, tanto vueltas como clásicas que ha participado Movistar, y ha sido top 5 en un total de un 33,5% de 52 pruebas, dos en vueltas de punto uno y 16 en 16 clásicas de 46. Estamos hablando que de un tercio, que no es, y siendo 52 ya es un muestreo relevante, no es que sea de un año, de 2 años, estamos hablando de 52 pruebas. Por lo tanto, el calendario español, creo, bueno, es que casi que esta estadística, todo esto está ligado a la retirada del bala, porque está todo muy cercano. Yo creo que desde que Sí. Alejandro Valverde ha dejado el ciclismo, la relevancia que ha tenido el calendario español para Movistar Team, bueno, es lo que acabo de decir. Top 5 en un 33% de las pruebas disputadas Bueno, en pero España. también hay que decir que antes a lo mejor se corría mucho para el bala y que ahora tiene que aparecer. Hay que ver, analicemos esta estadística a partir de este año con Romeo. Si se va a correr diferente o no. Romeo, las pocas opciones que ha tenido este año, ya ha ganado. Ha ganado en Andalucía, si no me equivoco, y Sí, ya ha ganado aquí. Bueno, pues eso es lo que haría el bala, ¿no? Eso sería lo que esperaríamos de Valverde, ¿no? Pues es lo que ha hecho ya Romeo. Y hemos unido ganadores. Ha ganado también García Pierna ya este año, si no me equivoco, ¿no? Bueno, sí. yo creo que, obviamente, para Movistar, perder al Bala, que es un tío que ganaba tanto, es normal que no se gane. Yo, después de estar estos días, creo que Movistar aquí demostró que vino a ganar etapas, sabiendo que la general era muy difícil. Y porque tuvo el pinchazo a Romeo, que yo creo que Romeo si no pincha ganaba la crono. Y a lo mejor la general en el podio sí que sale. Yo creo que este año esa actitud no se le puede echar en cara, ¿no? Por lo menos por lo que han demostrado. Bueno, ha habido carreras que yo creo que la alineación ha sido bastante Pero es ridícula, que como hemos visto en Terres del Ebre, como vimos sí, puede ser, pero también no sabes en Indurain. Sí, Indurain a lo mejor sí que sorprendió un poco más, ¿no? Por ser lo que decía Luis, la carrera de casa.
Sí. Pero bueno, los ciclistas tienen sus picos de forma, sus ideas para estar bien cuando quieren estar bien, y bien todo el año no pueden estar, que eso ponga carne. Y, y seis ahora hay pocos o Sí. casi ninguno, y es muy difícil. No, pero sí, pero A mí, Movistar ha de priorizar las carreras de España, es lo que siempre digo. Y además es importante lo que ha dicho Pedro durante su intervención, que una vez ya Canal ya ha ganado, se ha quitado ya esa presión, ahora solo puedes ir a más. Estás enseñando la cultura de la victoria. Ves como equipos como en las carreras de Francia, Groupama, los franceses no van con medias tintas. Van a ganar y encima para pegarse Cofidis, Groupama, Decathlon, Total Energies también quiere lo suyo. Es un espectáculo. Pues eso es lo que tiene que hacer Movistar y eso es lo que hizo en O Gran Camino y al menos en la Vueltina si llevas a Cortina o a Pescador también muestras una actitud que no es la que se ha visto en otras alineaciones. Luis, Ujú. que te había cortado. no, digo que efectivamente, que si nos centramos en lo que ha sido esta carrera, es precisamente es todo lo que le hemos pedido a Movistar Sí, en ocasiones anteriores. Que venga a la carrera de casa a demostrar que ellos son los patrones ¿no? Que sí, esta es mi carrera y aquí mando yo. Pues lo que pasaba hace, pues hace 15, hace 10 años, ¿no? Cuando, pues mira, lo que hablaba yo en el programa, hace un par de programas, ¿no? De esa actitud mafiosa que los otros equipos españoles solían, ¿no? Solían acusar a Movistar, que llegaban a las carreras españolas y eran como ¿no? Como los padrones. Pues mira, el otro día el chaval este argentino al que descalificaron porque le pegó, ¿no? Una joya. Tomás Conte. Sí, pues fue a uno de Movistar, me parece, ¿no? A quien le Sí, pegó, que le acusaba que le tenía ahí y no le dejaba pasar y no sé qué. Pues dices, pues joder, pues mira, no está bien ser un mafioso, ¿no? Pero joder, estás demostrando que esta es tu carrera, ¿no? Que no vienes aquí a pasearte, que vienes con intención y que vienes con ganas de demostrar que aquí estoy yo y que, joder, que si me quieres ganar, pues vas a tener que sudar más que yo bueno, que me lo estoy tomando en serio, ¿no? Entonces, yo creo que la actitud en este gran camino tiene que marcar, ¿no? La hoja de ruta de lo que debe ser Movistar en las carreras de aquí. sí. está claro que los puntos, el sistema es el que es, pero también es lo que ha dicho Luis. A principio de temporada, bueno, en noviembre, diciembre, tú ya te planificas y has de ver los frentes que tienes. Has de intentar, lo que se ha visto, el target de Movistar, los objetivos, yo por lo menos por mi punto de vista, de ser calendario español y luego ya te has de ir a vueltas. No tienes equipo para llegar a las clásicas, no tienes equipo para poder sprintar. Pues a partir de ahí, y ya lo ha dicho antes Pedro, que ahora el equipo es mayor con los del Devo, que ya a principio de temporada era un poco llevarlos al matadero, pero poco a poco ya se está viendo el nivel. Tomás Pombo ha corrido 2 días, dos carreras y bien, también parece que promete. Cubillas, Villate, parece que Ruller Paretá, hay corredores que ya empiezan Bueno, a destaparse. yo en eso de que no tienes equipos para llevar a las clásicas, yo te digo yo que esta semana pasada, si Iván Romeo prepara las clásicas, no pudiera estar en la prueba de ayer con los de adelante. Creo que es un corredor que a lo mejor tiene que cambiar la cultura y pensar, ¿no? Pues que Que lo haga. puede ir a por las clásicas, ¿no? Eso sí. Eso lo hemos hablado eso lo hemos hablado varias veces aquí, que joder, que es que Iván Romeo ya solo por el físico que tiene, Sí, Sí, es que es un corredor de Roubaix, joder, es un corredor de este tipo de clásicas. Tiene un motor que la exhibición que hace en la etapa de Padrón, sí. dejando al campeón de España de contrarreloj y a Pinarello en un relevo en llano, joder, eso lo hemos visto a muy poca gente. Y sí. eso es que tienes un motor fuera de lo normal. Y es que él es un tío casi, no sé cuánto mide, 1,90, ¿no? Es altísimo. Yo el otro día que lo vi de cerca en las Neves, me sorprendió lo altísimo que es. Joder, la fuerza que tiene es que es cuerpo de clasicómano. Entonces, yo creo que es un chico que debería cogerle el gusto, ¿no? Cambiar un poquito la mentalidad y probarse ahí, porque fisionomía, ¿no? Por morfotipo lo tiene, por lo menos. Hmm. Y yo confío mucho para las clásicas, confío mucho en Carlos, en la evolución, porque al final tiene 24 años. Obviamente no va a ser un súper ganador, pero ya tiene varios top 15 en clásicas. Y él ya que el siguiente paso que quiere dar es estar en el top 10 el año que viene. Es un corredor que es muy listo en carrera, que es muy ambicioso, que tiene su punta de velocidad y que tiene muchísima fuerza, ¿no? Y que ese tipo de... Él siempre ha dicho, ¿no? Carlos Canal siempre ha dicho que él prefiere una clásica a una gran vuelta, ¿no? Que a él le gustan más ese tipo de pruebas. Sí que tiene esa mentalidad, sí que tiene esa mentalidad, ¿eh? Y entonces, pues yo creo que es un corredor que, obviamente, para ganar es muy difícil, pero para hacer buenas posiciones y estar ahí peleando, seguro, es su gran objetivo todos los años, ¿eh? Él siempre quiere llegar bien a este tramo al principio de temporada
para estas clásicas en las que disfruta mucho y en las que él está aprendiendo, porque lleva desde que llegó a Movistar, que son 3 años corriéndolas solamente, ¿no? Antes no podía correrlas. Genial, genial, Pedro. No, lo comentaba yo, lo que decía yo es más por la cultura que hay, porque es todo cuando hay un nuevo director deportivo, pues ya se ve el tipo de director deportivo que es más enfocado a otro tipo de carreras. Las alineaciones que llevan, sí que se ha visto ese pasito delante de Jomba, de Canal, pero luego los corredores que llevas es gente que ya es lo que nadie quiere ir, pues los acabas llevando. Pero ahora que podemos contar con un experto en Carlos Canal, ¿dónde ves su techo en 2-3 años? ¿Dónde lo ves? Yo lo veo haciendo muy buen calendario de clásicas, porque es lo que él quiere y lo que a él le gusta. Él sabe que si va a una gran vuelta, viviendo como Movistar, va a ser un A currar. gregario a currar. Sabe que ahí no va a tener casi oportunidades, ¿no? Incluso ahí hubo esa famosa etapa creo que fue el año pasado, cuando acaba en Padrón, él está en la fuga y Chente le hace parar, ¿no? Porque Enrique estaba atrás, que era una subida que hay aquí muy cerquita, que creo que él ahí se veía como opciones, porque una etapa que se resolvió con la fuga y que él estaba en esa fuga y le hicieron parar. Y ese tipo de cosas son las que a lo mejor a Carlos le dicen, pues él es muy ambicioso, es una persona que siempre apostó por esto, por ganar y por ser ganador. Entonces yo creo que él sabe que sus pruebas son las otras, ¿no? Son las de un día, seguramente, o pruebas cortas de 2 o 3 días. Pero sabe que como está en Movistar, pues tiene la posibilidad y el lujo. El propio Carlos, incluso hablamos con el otro día, porque Chente nos dijo que el calendario lo tiene más o menos definido y que le toca vuelta. Y le decíamos, otro año más sin Tour, porque es una ilusión que tiene también poder correr un Tour de Francia. Y le decía, bueno, ya veremos. Él como si no estuviera de acuerdo en eso. Ahí también quien vaya de líder eso marca un poco. Yo sé que Enric Mas está muy contento con Carlos y que lo quiere tener cerca. Y si no va al Tour, pues si Enric no va al Tour, pues Carlos no va a ir al Tour. Y por el calendario que ha ido Giro tampoco. Pero a Carlos lo que le pone, ¿verdad? Son las clásicas, ¿eh? Siempre lo ha dicho. Muy bien, qué bueno escuchar eso. Nos lanzan una pregunta para ti, nos dice Pablo, ¿va a retomar el ciclocross, Carlos Canal? No, ahora no puede, yo creo que ahora no puede. Yo siempre pues, se le había picado, ¿no? Porque que hay muchos que lo compatibilizan, y yo creo que él ahora no. No sé si el año pasado llegó a hacer alguna carrera por aquí de ciclocross, pero no, yo creo que el ciclocross no. Y era un animal el ciclocross, ¿eh? Era muy bueno. Sí, sí. Era muy Bueno, bueno, pero no. igual si al final se implanta esta, ¿no? La nueva normativa de la UCI a partir del 2027, que el Que hay ciclocross, puntos. la mountain bike y el velódromo también van a dar puntos, pues a lo mejor hay que repescarle para la causa, ¿no? Del barro. Sí, hombre, sí, estaría bien, pero yo creo que ahora él está encaminado a otro tipo de cosas, ¿no? No estaría mal el ciclocross, pero bueno, yo ahora no lo veo, no lo veo. Ay, madre. Luis, el barro que te comerás tú como se aplique todo esto de los puntos en otras disciplinas, ¿eh? No, esperemos que no, porque no sé, no. No, voy a pensar que no, no. Yo mira que soy siempre de pensar en que sí a todo, pues ahora voy a pensar que no. Para ir concluyendo, Pedro Pablo Alonso, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Movidip. ¿Quieres decir alguna cosa? ¿Te lo has pasado bien? ¿Cómo has estado Sí, por muy aquí? bien, el placer es mío por compartir con vosotros unos minutos. No es por tirar de la casa y tirar de aquí de los gallegos, pero me gustó mucho Tomás Pombo, ¿eh? Aparte, se le puso la carrera varias veces complicada, se cayó en la etapa de la Callan. Mariña, se cayó 2 veces también en la etapa que remataba en Ourense y siempre con muy buena actitud, tirando el pelotón cuando se lo pidieron. Y creo que ahí venía a hacer séptimo en la clásica de Pascua. Sí, Yo soy defensor de que estas pruebas se curten mucho y estar en un top 10 de una clásica de Pascua con el nivel que había no es nada fácil y ahí lo estuvo. Es muy jovencito, porque si no me equivoco, Tomás tiene 19, puede ser. Sí, yo creo que es de 19, segundo año, sub-23 de segundo año. pues 21, ¿no? Entonces, nació, mira, estoy aquí en 2006, va a cumplir 20 este mes. Ah, Cumple 20. 20 años. Cumple 20 Vale. años, tiene 19 años, ¿eh? Y creo que es un diamante en bruto. El problema es cómo promocionar a esta gente que le dejas, por la normativa tiene todo, es un calendario escaso de carreras pros, Sí. pero a ver cómo hacer luego esa transición. Pero a mí me llamó mucho la atención verlo tan arriba que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Nos decía Xavier, Galicia Calidade.
Muy bien. En el próximo programa vamos a hablar de la flecha balona, de la Lieja Bastona Lieja, el cuarto monumento ya de la temporada, de esa Vuelta a Asturias que va a correr el primer equipo con el Devo, y haremos la previa del Tour de Romandía y de la Eisborn Frankfurt. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando, a Pedro Pablo, a Luis. Esto no para, se subirá el programa a Payete Fan Club mañana por la mañana y en formato podcast mañana también por la tarde posiblemente. Adiós, adiós. Hasta luego. Un saludo a todos, chao.